2000 feet into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más ferroso, oxidado e interesante. ¿Cómo están? Yo estoy bien emocionado porque aparte venimos de un Patreon muy cagado. Venimos de un Patreon muy cagado, así que si lo quieren escuchar y saber cómo Helios volvería loca a un niño victoriano, los esperamos en el Patreon. Pero pues el día de hoy, si ya leyeron el contexto. Exactamente, para que se les antoje. Pero pues el día de hoy, si ya leyeron el bonito título de este bonito capítulo, es pues la historia del metal. Y a diferencia de la historia del rock, esto no se trata de música, se trata de literal el metal y cómo nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Y pues tenemos al mejor invitado, nada más y nada menos, al papá de los pollitos, al siderúrgico, al ferroso, al arsénico, al extractivista, al estaño, al meteórico, al antioxidante, el antioxidante, el raspberries, el fundido. Unos aplausos. ¿Cómo estás, amigo? Bien emocionado de compartir mi fundición, ¿no? Eso. Porque aparte, este es el primer capítulo científico que tenemos, me parece. O sea, porque ya saben que nosotros hablamos de historia y un poco más allá, pero creo que es el primer invitado que es un científico de verdad. Es un hombre que tiene título, güey. No solo tiene título, güey, tiene maestría, cabrón. ¿Qué tan ocioso tienes que ser para tener maestría, güey? O sea, no tanto. Yo creo que más bien solo quieres no querer trabajar todavía. Es lo que te iba a preguntar. ¿Tú hiciste la maestría para disimular el desempleo? Un poco sí. La verdad sí quería. Como que me titulé primero de la licenciatura. Dije, vamos a ver. Mandé mi CV por aquí, por allá. Y dije como, la maestría no está tan mal. Así como de, güey, ya se tardaron. ¿Cómo se llama la que te da las becas? ¿El Conacit? Es Conacit, ¿no? El Conacit. Sí, así como de, un salario de 6,000 pesos en una siderúrgica o una beca del Conacit de 13,000, ¿no? Para pensarse. Para pensarse, la verdad, güey. Claro. No, así que para que los que no digan, sí, el trabajo de investigación también es un trabajo, aunque no lo crean. Y yo lo tengo que defender porque mi mamá está haciendo su postdoctorado, ¿no? Entonces, si no, se enoja. Sí, está cabrón. Yo le digo que es ociosa, pero ella dice que sí chambea. Está cabrón, sí. También mi papá ahorita está de director del West Hill y también está haciendo su postdoctorado y me dice, ya, hay que titularse, chavo, por favor. Sí, mi mamá también es igual. Estoy haciendo otra cosa, jefe. Sí, estoy ocupado. En la UNAM me aguantan, aquí no pagamos colegiatura. No te preocupes. No Güey, me vas a aunque tener la que carrera es pagar tú. cara, ¿eh? La otra vez, eso le dije a mi papá así como de, no me pidas nada, pagaste 6 varos por mi carrera. Y me dice, no mames, güey. Tu gasolina, los materiales, todo, me dijo, tus güey, viajes, güey, no sé qué, bla, bla. Y me hizo la cuenta y dijo, no, pues sí salí caro. Sí, o sea, no bueno, es un pagamos- semestre en liberal. de que no medio pagas las semestre. clases, pero pagas un chingo de cosas. Sí, güey, sí pero paga. pagas Sobre más todo, creo que la carrera más cara es arquitectura. Justo leí que era arquitectura. Y odontología. Yo no, Ajá, sí, güey, porque tienes que comprar todos los materiales, güey. No, ma. Sí, yo pensé que los podías reutilizar, pero no, al parecer los usas una vez y los tiras todos. A la verga. Entonces, ¿qué estudiaste? Yo estudié, pues miren, primero estudié ingeniería civil. Okay. Mi hermano es Dije, ingeniero no, civil. no, esto está pues, con todo respeto, pero esto no es lo mío. Puro pendejo estudia ingeniería civil. No, pues como grabé medio hace poco, porque estudié eso porque me gustaban los puentes. De que yo decía, no mames, Güey, yo creo de que grande. todo el mundo quiere hacer puentes, güey. Puentes. Yo también dije, si soy ingeniero civil es porque me gustan los puentes. Ajá, de repente ves un puente y dices como, mames, yo quiero hacer uno de esos, ¿no? De los que cuelgan y dices, uff. Quiero ser ese. Quiero calcular eso, güey. Pero pues como que no haces muchos puentes. O sea, yo creo que eventualmente sí. Como al final de la carrera escoges así de que 2 horas a la semana. El único puente que haces es el de 15 de septiembre. Sí. Puros colados así. Pero dije en él, no. Y me cambié a ingeniería mecánica. Y eso sí la acabé, güey. Ahí fue de lo que me Huevo. titulé. Pero pues no me gustaba tanto. O sea, sí la ingeniería es chida, pero me gustaban mucho los materiales. Ya. Y ahí hice madres de aluminio. Y dijiste, Y dije como, oh my God. esto siempre fue. Esto es siderúrgico. Ajá, o sea, estábamos endureciendo un aluminio más. De que si doblas y desdoblas un metal, se hace más duro. Fun fact. Fun fact. Ok. Entonces teníamos como una guaflera, literal, así le decíamos, porque tiene forma de waffle. Y metíamos como láminas de aluminio y lo hacíamos waffle y luego lo aplastábamos, lo hacíamos waffle y lo aplastábamos, así un chingo de veces. Y eso lo hace más duro, Ok. más resistente.
O sea, entre más lo aprietas, más duro se hace. Ajá, exacto. Perfecto. Qué rico. De Ok. pensarse. De No pensarse. antojen, Tengo no un amigo antojen. que estudió ingeniería mecánica, se especializó en la mecánica de fluidos, güey. No mames, esa área es... Si yo no estudiara nada con materiales, me maman los fluidos. A todo el mundo nos maman los fluidos, ¿no? Qué rico. Pero bueno, ya que ya estamos hablando de fluidos y todo, ¿por qué no te presentas, por favor, formalmente? Bien, te presentas en el Patreon, pero Ajá. nombre, ¿qué te gusta? Sí, ¿Qué Kurt, quieres por ser de grande? favor. Ajá. Bueno, mi CURP, no es cierto. Me llamo Helios, sí es mi nombre. Mucha gente piensa que no lo es. Es mi nombre, es con H. Helios, justo sí estoy en ingeniería mecánica. Me dedico a estudiar materiales, sobre todo aceros, pero en general todos los metales me gustan un buen. Y pues nada, hago videos sobre eso, sobre ciencia en general. Casi siempre los trato de hacer de materiales, que es lo que más me apasiona, pero siempre que tengo una duda de esas que no me dejan dormir, pues tengo que hacer un video de eso. Sí, Ok. Y acá estamos. Me gusta también, a veces tomo café. Por ahí hay Sí, un mapa chido. también platicamos Excelente. en el Patreon si quieren saber el mapa de los mejores cafés en la Ciudad de México que no están en la Roma y la Condesa. En la Roma Condesa, ¿En exactamente. la Ciudad de México? Ujú. ¿Dónde lo pueden encontrar? Creo En que Twitter. en mi Twitter, o, Twitter. o en mi página web, Sí, así, sí, son- helios.com. Cafeadictos. Ujú, Lo ujú. pueden buscar. ¿Tienes comentarios por ahí? Sí, bueno, vamos a leer rápido unos comentarios que nos ponen ahorita en el canal en el capítulo de Julio César, ¿no? Parte 2, que por cierto ya grabamos la parte 3. Espero que ya salga. Yo creo que cuando Pronto, salga este pronto. capítulo ya Sí. salió. Ey. Entonces, dice mi estimada Gela Munoz 1182. Hola. Amo sus videos. Iba a ver un video de chisme de farándula, pero me salieron recomendaciones este video y Eso. dije, chucha, chisme de historia, ya les voy. Ustedes son mi mejor casualidad de Spotify. Me salieron en el aleatorio. Me escuché la mitad de sus videos en 2 semanas. Sigan así, Ole. los amo. Saludos desde Irlanda. ¿Cómo Mira crees? nada más. Arriba Irlanda. Irlanda está Chingue su lejos, madre el güey. Imperio Británico. Persdata, aún no he visto el video, pero dirán fuente oficial Julio César. Perfecto. Oficial de Julio César, sí, claro. Sí, le atinaste. Ok. Es que tenemos un chiste local de que aquí en este podcast no hay fuentes. No hay fuentes. son de los deseos y Arial 12. Entonces, Antes de los- Y es que, güey, todo lo que sabemos de Julio César es por Julio César. O sea, fue como sus memorias Se y lo inventó que... su historia. Sí, ¿no? Ajá, literal. así. No, güey. Fuente, créanme. Lo decimos mucho, pero, güey, o sea, este vato mandó a hacer la Eneida de Virgilio, ¿no? Las que supone que narra la historia del nacimiento del Imperio Romano, pero porque dijo como de, ¿por qué si ellos tienen la Ilíada y la Odisea? Los griegos, ¿por qué Roma no tiene algo así? Y lo plagió todo, güey. Es súper plagio. O sea, y habla así de que desde la caída de Troya, Eneas escapa con los troyanos y llega a Cartago y llega a Ítaca y llega no sé dónde y bla, 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 hasta llegar a la península itálica donde se encontró a los latinos y los venció y se mezclaron y fundaron, no me acuerdo qué ciudad, y ya de repente ahí nacen Rómulo y Remo y se funda Roma. Básicamente, ¿no? Ajá, sí. Sí, fuentes. Yo. Él. Literal. Dice el biólogo amargado. Hola. Son mi podcast favorito disputado con leyendas legendarias. Solo vengo a decir que por alguna razón el audio de Spotify está muy bajo. En los últimos episodios mis audífonos no jalan chido. pues cambia creo que tus cambia de audífonos. audífonos, carnal. No mames, güey. También compra los del metro, güey. O sea, ese güey así como Hay que todavía hacerle- utiliza el ¿cómo se llama? El 8 milímetros. La entrada. El el jack, auxiliar. así. Ajá, el auxiliar todavía utiliza el auxiliar, los pero de que prendes ya sus está audífonos todo, y se escucha todo correcto. Bluetooth No, device is connected no, güey, es successfully. del que todavía le tiene que estar doblando así para que suene, güey. Que le Cuando giras tantito, Que le ¿no? giras tantito y estás ahí como que... Hace pi, 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 pi. En el coche Ya, tiene eso que no. conectarse a 95.7, que es pura estática, para escucharnos. Dice Omar Alejandro, apenas lo descubrí hace algunos meses y no puedo dejar de escucharlos. Omar Gracias por su Alejandro, podcast, te me ayuda a quiero. sobrellevar la depresión. A ver, aquí A ver, tengo el ¿cómo que último. depresión, carnal? Échale ganas, güey. Se Échale. supone que no le echa ganas a la vida. Si te sientes triste, Ya no simplemente estés ya no triste, lo güey. hagas. Sí, Sí, obvio, yo ¿no, recomiendo güey? despertar sin tristeza y se Sí. cura rápido. No, y de repente te empiezas a sentir triste y tienes que chambear así, pero Así, empiezas güey, a sí. meter todos tus sentimientos a lo más profundo de tu ser. Nunca van a salir otra vez. Así, arriba el temacho. Y a ver, Te agarras a vergazos con tu papá, güey. Esa es la mejor solución. Haces unas lagartijas por allí en un monumento. y queda, güey, mañana como nuevo. Mira, ¿No te Robert suenas? Carrizales Torres dice, me encanta la basura que comentan porque uno aprende. También en la CDMX se encuentra el Museo Nacional de las Intervenciones. Ah, muy bueno. Está ahí es en muy en Río de Churubusco, en el ex convento de Churubusco. Tienen las banderas de hecho, creo que ahí tienen la bandera de Texas que se encontraba en el Álamo. Ajá, y que de hecho los gringos así la piden, la soliciten, la requieren. Y es así como de, güey, denos la bandera de Texas
y en cambio le damos la pierna de Santana. Es así como, güey, topas que Santana es un puto villano aquí, güey. Un héroe incomprendido, ¿no? Pero es así como de, güey, ¿para qué queremos una pinche pata de palo, no? Entonces, pues bueno, como verán, nosotros, como dice el título y como ya tenemos aquí nuestro invitado especial, no sé, ¿tienes un último comentario? Pues aquí nada más dice Demónico, yo no sé inglés, curiosamente pensaba que decían show notes. Por fin comprendo que son show notes. Sí, son las que por nueces del cierto, show. este cabrón no ha subido ninguna show note. Entonces, por favor, mándale mensaje a Iker, a Historia dígale, para Tontos dígale. podcast en Instagram. Elige Iker, por eso no creciste, cabrón. Por porque eso no cumples, creciste. güey. Sí, hoy me tuve que sentar en medio. Sí, hoy se tuvo que sentar en medio, güey. Literalmente, güey. Es que Helios mide como 2 metros y el Iker mide como 1.30, Como güey. O sea, 1.30, literalmente sí, lo güey. agarra de bastoncito. Sí, él es la chaparrita berrinchuda hoy. Ey, no digas eso. Ey, pequeña. Ey, pequeña, no digas eso. Pero bueno, como verán en este capítulo, pues trajimos a Helios para que nos hable un poco de la historia de los metales. Básicamente, spoiler alert, vamos a hablar de cuándo fue el primer uso del metal en general por la humanidad, y metal estamos diciendo ya una aleación, ¿no? Podremos decir, o también por la extracción de ciertos minerales. Y también ya Helios nos explicará un poco sobre el acero de Damasco, que es así eso como está de cosas que... Eso es de leyenda. Es una, Ajá, como top 3 misterios de la historia, como el fuego griego, ¿no? Que de hecho ya se sabe cómo, fuego cómo griego, es. güey. Sí, el fuego griego, güey. ¿Cómo es? Que se piensa que es hecho con petróleo. Ya. Ajá, pero era así de que un fuego que utilizaban literalmente los griegos y luego los bizantinos para poder quemar los barcos. ¿Viste Game of Thrones? Todavía no. ¿Tuviste Game of Thrones? Nada más como la primera temporada. Puta madre, bueno. Y ya fallado. Ya, mamá. Bueno, el punto es que es un fuego, güey, que utilizaban en un sifón, literalmente. Ponían un cañón y lo metían, o sea, hacían un cierto vacío a presión. Entonces, hace cuenta que le prendían la mecha y salía el fuego así, en putiza. O sea, de que una bola de fuego así. Ajá, así literalmente así, como si fuera un dragón, güey. O sea, así literal, salía el fuego así recio, pero la cosa es que estaba hecho con ciertos materiales y ciertos aceites que cuando te caía no se apagaba aunque cayeras al agua. Es napalm, sí. Ajá, era napalm, literalmente, Napalm un de la napalm antigüedad. del antiguo, pero que era así súper cabrón, y fue la destrucción, por ejemplo, de los otomanos y todo eso, porque pues era así como tan destructivo que lo tuvieron que prohibir. Y ya no se sabe su fórmula real. Suena que es como con petróleo, porque no sé si han visto que cuando hay un fuego en alguna plataforma petrolera, sé que está prendida el agua. Sí, Hay fuego en el Bob Esponja mar. no estaba tan equivocado, güey. Físicas de suena- Bob Esponja, güey. O sea, eso es por el petróleo, por el gas. Sí, se piensa que es con petróleo y con otras cosas, pero que pues era así súper mortal el fuego griego. Pero bueno, cosas así vamos a estar hablando en este capítulo. Así que, por favor, mi estimado Helios, no sé si sabes, pero bueno, si no lo sabes, ahora te lo digo. Sí. Las primeras fechas que se tienen del uso ya de los metales en sí, que el primer metal es el bronce, ¿no? De hecho, por eso tenemos lo que se le llama la edad de bronce, porque es cuando se explota en diferentes culturas esta aleación. Por favor, ¿nos puede decir de cómo está hecho el bronce? Porque la neta yo no sé. Claro que sí. Pues el bronce es una aleación. Aleación es cuando mezclamos uno o dos metales. Ok. O sea, el metal por sí solo sería como hierro, cobre, estaño. Y aleaciones cuando los mezclas. Y normalmente las aleaciones son más resistentes. Por eso se usan más. Nunca hablas de como hierro solo, sino hablas de la aleación. Y el cobre, el bronce es una aleación entre cobre y estaño. No me consta, pero estoy casi seguro que se descubre más bien porque metes el mineral, o sea, estos metales, no picas la tierra y sale así un cable de cobre, ¿no? De que te sale una roca donde está como el óxido por lo general y lo tienes que refinar, y lo que hacían era agarrar la roca del cobre y agarrar la roca del estaño y los prendían así con carbón. Carbón vegetal. Sí. Y como que el mismo carbono por lo general es el que hace como la reacción que purifica, por así decirlo. Refina es la palabra más adecuada. Y ya al final de que prendes literalmente dos rocas con carbón y pum, sale bronce. Okay. Y el bronce es muy resistente. Bueno, ya en términos modernos, pues no, pero en términos como... Pues sí, de cómo eran los metales antes, es muy resistente. Y aparte, yo pienso que pues no te conviene tener un metal muy duro, ¿no? Porque si estás así en la edad de bronce y tienes algo súper duro, pues no le puedes dar forma. Ok. Sí, justo. Entonces, esa fue la primera aleación, ¿no? Pero el primer metal utilizado por la humanidad se tiene datos desde el 6500 antes de Cristo, donde se encontraron ciertos ornamentos en la antigua Mesopotamia que estaban hechos de cobre, ¿no? Ese fue el cobre, el oro y la plata, fueron los primeros metales extraídos. Que la verdad, yo no sé, güey. O sea, el otro día estaba pensando eso. ¿Cómo sacas un metal de una piedra, güey? O sea, es que el otro día estaba pensando eso, ¿no? Estaba como que vi esa película horrible, güey, que se llama El Llanero Solitario. ¿Horrible? Ajá. Está bien mala, güey.
La nueva, la de. La nueva sí está. La de Jack Sparrow, güey. Sí, mala. Ajá, güey. Mala, no la vean, güey. ¿Cómo se llama ese actor? Orlando Bloom. Sí. No, No, güey. El el pinche Jack Sparrow. Güey, sí. ¿Cómo se llama Jack Sparrow? Johnny Depp, ¿no? Johnny Depp y justamente están así como que la trama es porque pues quieren pasar un tren donde hay una montaña de plata y así le dan una piedra, ¿no? Y así como, esto es plata, güey. Entonces, ¿cómo sacas, güey, el metal de una piedra? Es justo esto, güey, de que sacas el mineral. Depende de qué mineral, obviamente. Pero por lo general lo más básico es como esto del cobre y del estaño. Que literal lo prendes en fuego. Ok. Bueno, en fuego es un decir, lo prendes con carbón. El carbón levanta la temperatura un buen y el carbón, no me está exactamente la reacción química, pero el carbón es el que reduce como el oxígeno, se forma CO2. O sea, porque normalmente las piedras, las rocas, son rocas. Los minerales son óxidos, porque los metales, o sea, si piensas como a lo largo de la vida, los metales siempre se tienden a oxidar. Entonces, si piensas a lo largo de la Tierra, pues no vas a encontrar un metal suelto porque se oxida. Y cuando se oxidan se hacen estos minerales. Y lo que quieres hacer es desoxidarlo. El óxido es oxígeno. Y cuando lo combinas con el carbono, del literal carbón vegetal, así, se hace CO2. Ok. De ahí, pues que contamina tanto la industria. Ok. No, bueno, es bastante interesante porque la neta son cosas que yo no me imagino, güey. Está cabrón. Es que a mí también, o sea, si no lo sabes, no te imaginas que levantas una roca de la calle, le pones con un pedazo de carbón, lo prendes, lo dejas ahí un rato y de repente ya tienes cobre, ¿no? Está raro. Sí, es que justamente como que no lo había pensado y, o sea, la verdad no me imagino en qué momento la humanidad dijo, vamos a calentar unas piedras, güey. O sea, sí, yo creo que tienes que tener imaginación y ganas de descubrir algo nuevo. Así como, güey, imagínate el vato más ocioso, güey, en el 6500 antes de Cristo, así de, oye, güey, ¿y si con esas piedras negras calentamos esa piedra de allá? A ver qué pasa. Lo llamaron loco, güey. Lo llamaron loco, güey. Pinche estúpido. Entonces, prendiendo las piedras. Ya después lo ves con cadenas. Y eso, cabrón, qué pedo. Sí, porque aparte, digo, hace miles de años nada más dices como, piedra roja, piedra negra. Ajá, sí, exacto. Piedra ¿no? pinta. No como estaño, malaquita, lo que sea. Imagínate cuando descubrieron el azufre, güey. O sea, de que piedra amarilla, ¿no? O sea, que huele feo. Que huele feo. Qué raro, güey, ¿no? Ha de ser muy, muy extraña esa situación. Igual les digo que el mercurio, ¿no? También, o sea, no me imagino que, pues el mercurio, según yo, es el único elemento que está líquido, ¿no? O sea, entonces, antes muchas único metal. ¿Mande? El único metal. El único metal, perdón, que está en estado líquido en el ambiente, ¿no? De manera natural. Entonces, no me imagino, güey, cuando descubrieron el mercurio, así como de algo plateado que se puede tomar. Entonces, y súper brillante. Así, y súper brillante, ¿no? Y que aparte no moja. Ajá. O sea, un líquido que no moja, güey. Debió haber estado así como... Bueno, ahorita hablaremos del mercurio porque tiene un sentido dentro de la historia. Ahora, bueno, a partir de 6500 antes de Cristo tenemos el primer uso del cobre, que era el cobre puro fundido. Sí, yo creo que no lo estamos dimensionando. Son 6000, bueno, 6500 años. 8000 años, güey. Antes. Ajá. Para atrás. Hace 8000 años se empezó a utilizar los primeros, el primer metal que era el cobre, ¿no? El cobre fundido. Y después este cobre se empezó a mezclar con el arsénico, ¿no? Pero ya después. Pero, güey, 3000 años después. Ajá, 3000 años después se empieza a combinar con el arsénico. De que si lo combinas sale otra madre. Ajá. Y los datos más antiguos ya del uso del bronce es a partir del 3800 antes de Cristo en Serbia, ¿no? Donde ya se tiene, se encontró un yacimiento de estaño y cobre, ¿no? Donde, pues ya empezaron a experimentar para empezar a hacer bronces. Wow. Entonces, es algo bastante antiguo. ¿Y para qué se utilizaban? Bueno, principalmente para ornamentos, o sea, no sé, collares, aretes, etc., pero también ya para utilizar armas, ¿no? Porque se dieron cuenta que metal filoso, metal corta, ¿no? Entonces, sí, metal mejor que piedra. Yo creo que la propiedad más importante que tienen los metales, que hace que sean tan útiles como armas, es que, bueno, me imagino que en ese entonces, ahorita ya tenemos más materiales, pero en ese entonces era de las únicas cosas duras, pero que resistían los golpes. El nombre correcto es dúctil, pero se refiere a estos materiales que no se rompen. O sea, si tú agarras algo de cobre y le pegas muy duro, si piensas como en una cerámica o en algo como más frágil, se hace añicos, pero los metales no. Entonces, pues puedes hacer espadas de que, aunque no sea tan filosa, o sea, aguanta los guamazos chido. Sí, creo que sí podemos hacer la comparación entre
Esto y en Minecraft, ¿no? Empiezas así con tu herramienta chaquetona que no te dura tanto. La de madera, ¿no? La de madera. Si empiezas con la madera chaquetona. Sí. Y ahora, justamente, también uno de los principales metales que también se utilizaron, o sea, ya en la antigüedad, fue el mercurio. De hecho, los chinos y los indios utilizaban el mercurio porque era recomendado para prolongar la vida, curar fracturas y conservar la buena salud en general, aunque pues actualmente sabemos que es muy tóxico. Súper ¿no? tóxico, así muy, muy tóxico. Oye, güey, ¿qué pasa si tiramos el termómetro y se rompe y sale el mercurio? ¿Qué hacemos con el mercurio? Te lo tomas, güey, para curarte, güey. Nunca he sabido cuál sea el modus operandi adecuado, Ajá. pero lo que sí me consta es que es difícil que el mercurio entre a ti por la piel. No imposible. Normalmente por como te contaminas de mercurio son por vapores. Que aunque no esté caliente, el mercurio por el hecho de existir puede evaporar un poquito. Pero manipularlo no tanto. Entonces, si se te cae, pues procuras no tocarlo. Yo creo que lo guardas en algún sitio y no sé, yo creo que lo llevas a algún lugar que quiera mercurio. ¿Quién quiere mercurio? Güey, lo pones en Facebook Twitter. Marketplace. El Marketplace. ¿Quién quiere mercurio? 300 pesos. Bueno, pues el mercurio en la antigüedad, como les digo, era tan extraño, ¿no? O sea, que era así como materia de los dioses, que inclusive el primer emperador de China, Qin Shi Huang, ¿no? Buen nombre. Qin Shi Huang tenía ríos de mercurio que fluyen reproduciendo un modelo de tierra gobernada en el que se repartían los ríos de China. O sea, básicamente el güey en su palacio hizo una maqueta a escala de los ríos de China hecho con mercurio. Así. Pero se sabe que Qin Shi Huang murió por beber una mezcla de mercurio y jade en polvo recetado por los alquimistas de la dinastía Qin, ya que pretendían darle vida eterna. No mames, No me extraña absolutamente para nada. Y pues le dio un fallo hepático, envenenamiento por mercurio y muerte cerebral, ¿no? También naturalmente. el segundo gobernante del Egipto Toluní en el 884 a.C., según las crónicas de la época, construyó un recipiente lleno de mercurio en el que tendía sobre la parte superior de sus cojines llenos de aire y se balanceaba para dormir, ¿no? Hizo la primera cama de agua de mercurio, ¿no? Ole, Lo que güey. está impresionante del mercurio es que normalmente no nos damos cuenta porque siempre manipulamos muy poco, pero es bien pesado. O sea, Sí. es como cargar un pedazo de metal, pero es agua. Pero normalmente como es así el del termómetro, pues no te pesa nada. Pero si tienes como ya un volumen, no mames, Sí, o sea, como los videos que ponen una pecera llena de mercurio y el yunque flota. Sí. No, y aparte, o sea, bueno, el mercurio no solo se utilizaba en la antigua China, en la antigua India, también aquí en América tenemos muchos yacimientos de mercurio, en los cuales, pues también, por ejemplo, los teotihuacanos en el 600 después de Cristo, y este es un descubrimiento reciente, abajo de la pirámide, y lo hablamos en el capítulo de Teotihuacán, pero lo repetimos, abajo de la pirámide de Quetzalcóatl se encontraron los yacimientos de mercurio más grandes de toda América Latina en el mundo prehispánico. Es decir, los güeyes llenaron cámaras subterráneas, que es un túnel, güey, de 13 metros de profundidad y que se extiende 30 metros así para allá. Entonces, cuando entraron los arqueólogos, se intoxicaron porque pues estaba lleno de gases de mercurio y descubrieron que pues había una cámara llena de mercurio en la cual se supone que estaba simulando el inframundo, sobre todo el río bueno, el río del Mictlán. Ahorita les digo el río. Es el río del Mictlán. Entonces, pues también se sabe que posiblemente los teotihuacanos lo bebían para entrar en un trance, ¿no? Sí. Y poder hablar con los dioses. Pero, y también se tiene registros de que los mayas también posiblemente lo ingerían para entrar en este trance debido a que hay unas vasijas en las cuales están viviendo un líquido de color plateado, ¿no? Entonces, hay pocos de esos. hay poco de eso. Como no hay muchos líquidos plateados en el mundo, entonces seguramente también eran pues mercurio, ¿no? Entonces ya posteriormente pues empezamos con la edad del bronce, ¿no? Donde ya es más, por ejemplo, con las sociedades, empiezan con las sociedades mesopotámicas, pero pues también empiezan con los egipcios, empiezan con los griegos, ¿no? Donde ya empiezan a utilizar el bronce de una manera más general para hacer sus armaduras, para hacer armas, para hacer cuchillos y diversos tipos de artefactos, ¿no? Esta etapa la conocemos como literalmente la edad de bronce, ¿no? Que duró muchísimos años porque era el metal más duro que se conocía en ese entonces y se reprodujo en absolutamente toda Europa, Asia y el norte de África, ¿no? Entonces, lo cual se me hace muy interesante porque, güey, o sea, estamos hablando casi del 1200 antes de Cristo
O sea, ya estaban trabajando en el bronce. Aquí en América, güey, apenas estaban las primeras civilizaciones, ¿no? Entonces, ahí sí vemos un avance tecnológico de 1200 años, güey. Adelantados. No, pero aparte la edad de bronce es clave porque de ahí surgen muchísimas cosas que perduran hasta hoy en día. Por ejemplo, el dinero, ¿no? O sea, las monedas. ¿Las monedas? O sea, las monedas como tal, pues empiezan a surgir como una forma para institucionalizar el comercio como tal, ¿no? Para poder hacer intercambios y decir, bueno, es que quedé insatisfecho con esto que me pasó, o sea, ya es un intercambio justo esta moneda, ¿no? También se institucionaliza la guerra porque ya, o sea, sabiendo que metal pega duro Metal corta. y metal corta, pues empieza también la institucionalización de la guerra, y se empieza a formalizar también el ejercicio de las armas, ¿no? Y para mí lo más importante de esta época fue que se intensifica la producción agropecuaria, porque ya puedes hacer herramientas que no se rompen de madera o de piedra, que te dejan a ti arar campos tremendos y pues, creo que, o sea, porque si ahorita platicamos de la edad de bronce, después decimos, y después sacaron el acero y pasamos a la edad y saltamos todo esto que es bien importante también, que por ejemplo la agricultura es, para mí, de las cosas más básicas que existen. De hecho, por eso hicimos el capítulo de Fritz Haber, el que inventó el método para sintetizar ¿qué fue? El amoníaco de nitrógeno o algo así. Los nitratos. Los nitratos, sí, los nitratos. Espera, ya lo tengo. Río Apanohualcahuilla. Opa. Huya. Apanohualcahuilla. Ya, ahora sí. Y bueno, o sea, justamente aquí es bien interesante porque ya la gente empieza a ver que piedras mezcladas hacen metal duro, ¿no? Y de ahí es que empieza la edad de hierro, ¿no? Sí. Es donde empiezan ya a trabajar ahora sí los hierros en lo mismo, en Europa, ¿no? Se dan cuenta que el bronce, pues, es muy bueno, pero tiende a romperse y a oxidarse muy rápido. Entonces empiezan a buscar nuevas maneras de mejorar este tipo de herramientas y pues llega pues la edad de hierro, que pues es aproximadamente por ahí entre el 1200 hasta el 600, 700 antes de Cristo. ¿No? O sea, ya es cuando empiezan a hacer estos metales más duros y pues coincide inclusive ya con la creación del Imperio Romano, ¿no? Y de diversos imperios un poco más avanzados, donde pues el hierro pues empieza a hacerse un poco más, o sea, ya tiene una mayor importancia dentro de la historia. Así, ¿cómo se hace el hierro, güey? Sí, güey, el hierro está chido. Yo creo que, no me consta, pero siento que fue casualidad, la neta, porque el hierro es el metal, ¿no? Pero el hierro por sí solo como que no es muy útil, porque es muy suave. Sí. Y normalmente cuando hablamos de la edad de hierro, es hierro combinado con carbono. Sí, sí. Siempre. Y esa es como, no es aleación como tal. Ahí entras en un terreno científico oscuro donde sí es aleación o no, porque es metal o no. Pero lo que haces es literal agarrar la roca del hierro, que ese sí es óxido de hierro, que es una roca roja, grande, pesada. Y en un horno la pones con carbón y es justo esto mismo, el carbono que reduce el oxígeno, hace CO2, pero además entra a la estructura del hierro y es lo que lo hace duro. O sea, fue una coincidencia. No había otra manera, me imagino, de llegar a temperaturas tan altas que no fuera con carbón. Sí. Y el carbón tiene carbono y entró ahí al hierro y lo hizo súper resistente, ¿no? A mí me parece chido pensar que... Oye, ¿hay alguna diferencia entre, o sea, el acero al carbón, que el hierro fundido en durabilidad? Sí, muchísimo. Hoy en día ya los conocemos como materiales completamente diferentes, aunque son en esencia lo mismo. Lo que varía es el porcentaje de carbono. Ok. Aquí está complicado. El hierro es el elemento. Sí. Pero tenemos hierro fundido, que es de donde viene la edad de hierro, que es hierro que tiene mucho carbono. Ok. Sí. Tiene tanto carbono que de hecho ya no es tan bueno, ya no es tan resistente. Okay. Por ejemplo, las sillas de los parques, al menos aquí en CDMX, casi todas, las que son de metal como antiguo, son hierro fundido y es como un hierro poroso, ¿Sí? como que tiene textura y es como muy pesado y frágil. Frágil en el sentido que si, o sea, obviamente no le pegas y se rompe, pero en comparación a un acero al carbón, resiste muchísimo menos. Pero a diferencia, o sea, en comparación a la época pasada que ya acabamos de pasar, a la edad de bronce. Ah, no, pues se queda menso, se queda menso. Se queda mensísimo, exactamente. No, porque pues imagínate que ahora estás peleando con alguien, te da un espadazo y ¡pum! Tu espada se abolla. Dices, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo crees? Sí, pues una espada de, aunque sea hierro ahí, medio cutre, ahí medio que no sabes qué estás haciendo.
aunque te tengas bien dominado el bronce de tantos años haciéndolo, pues un hierro es 1000 veces más. Y de hecho es bien interesante porque también por eso no se hacían las armas de oro y de plata, porque decían que eran muy débiles, ¿no? Sí. O sea, que no funcionaban para nada. Era una pregunta que yo sí me tenía así como de, güey, ¿para qué no tienen armas acá chingonas, no? Que brillan, así como el Minecraft, ¿no? Sí. Pero no, de diamante, bro. Ajá. Pero resulta que pues, son metales bastante débiles. Aparte es bien chistosa la historia del hierro porque sí se conocía, o sea, a partir del segundo milenio antes de Cristo, o sea, del 2000 antes de Cristo, ya se tenía como que una idea de la utilización del hierro, pero era muy complicado debido a su escasez. No sabían extraerlo y, por ejemplo, las fraguas eran muy, que es donde calientan el hierro, eran muy, no alcanzaban las temperaturas adecuadas. Por ejemplo, ya se tiene que los primeros registros del uso del hierro en sí los hicieron los hititas, ¿no? Que después se les conoció como los pueblos del mar, que los hititas fue un imperio que existió en lo que hoy es Siria, lo que hoy es Turquía, y también conquistaron Egipto, pero también los indios, o sea, al mismo tiempo también empezaron a descubrir el hierro, e inclusive también los chinos ya tenían la utilización del hierro a partir del primero antes de Cristo. Digo, del primer milenio antes de Cristo. Es que, o sea, algo muy interesante del hierro también es que no solo es como nada más agarrar el carbón y el mineral y prenderlo. Necesitas un horno, necesitas cierta tecnología, porque si no, si nada más prendes el carbón así, no va a llegar a la temperatura que necesites. Creo que son como arriba de 1500 grados Celsius. O sea, es muchísimo. Sí. Creo que 1800 para que pueda suceder la reacción y salga el hierro por abajo. Entonces, no solo es como meterlo, sino como diseñar un horno. Y justo ahí como que cada civilización, me consta al menos que creo que fue en la India donde tenían un horno muy específico, que no me acuerdo el nombre, pero un diseño muy particular que estaba de esa manera para que pudiera entrar oxígeno. Literal, le soplaban así como cuando estás prendiendo la carnita asada. Que, pero para que se calentara lo suficiente y pudiera salir hierro. Si no, no pasa nada. Sí, de hecho, también está el caso interesante de los pueblos de África subsahariana, que ellos se saltaron la edad de bronce por completo, nunca encontraron esos elementos y se dieron cuenta de que las pilas de termitas que pues, hacen las termitas por adentro, o sea, las reforzaban y eso lo utilizaban como horno. O sea, como horno para fundir metales. Sí. Es que aparte son como coni. Sí, son como así. Así. Si tú vas ahorita a una cerera, así de que en cualquier parte de México, y tienen estos hornos que se llaman hornos de blast furnace, son así, es un cono, literal. De que si te pones la imaginación es como así, pero enorme. Sí. Y pues, obvio. De ahí viene. Sí, de ahí salió, güey. Sí. Y aparte, sí es bien interesante porque, como dice Iker, o sea, en la África subsahariana ya se empieza a utilizar el hierro directamente a partir del 600 antes de Cristo. O sea, ya imagínate que ya los europeos y tanto las poblaciones de Asia Menor utilizaban desde el bronce, el cobre y el hierro, y de repente la África subsahariana, güey, fue como de hay que saltarnos 2000 años y vamos a usar el hierro desde una, ¿no? Y de hecho fue por los cartagineses, ¿no? Porque los cartagineses, recordemos que eran los más grandes comerciantes del Mediterráneo en algún momento, inclusive cuando se fueron a la guerra con Roma, pues fue por la pelea comercial dentro del Mediterráneo, y los cartagineses fueron los que insertaron absolutamente todas estas tecnologías de fundición dentro de todo el norte de África. Todo tiene que ver con el comercio. Por ejemplo, cuando los chinos y los coreanos llegan a la isla de Japón, ellos también llevan las tecnologías para hacer la fundición dentro del Japón, ¿no? O sea, porque en Japón tampoco se conocía hasta aproximadamente el 400, 300 antes de Cristo, que es donde ya llevan las tecnologías para poder fundir los metales y crear el hierro y empezar la edad de hierro dentro del Japón, que ya después pues, se hizo muy característico los aceros japoneses, que ahorita nos hablarás de eso. Sí, justo a mí lo que más me impresiona del desarrollo del hierro en Japón es que, güey, o sea, una cosa es agarrar una roca, meterla a un horno y que salga acero, pero en Japón empezaron a templar el hierro. Eso es... ¿Qué significa? Templar es cuando literal lo tienes como muy caliente, la espada, por ejemplo, y la metes en algo muy frío, por lo general agua, y haces como... Aparte de verse cagado, verse chistoso, endurece al material, o sea, lo hace muy duro. Y a mí lo que más me impresiona de esto es que para entender el temple, como científicamente hablando, se entendió hasta hace poco, de que en 1950, por la Guerra Fría, fue que realmente entendimos como qué pasaba con los átomos o las partículas de hierro, cómo se estaban comportando, que lo hacía más duro. Antes de eso, no teníamos ni idea de por qué pasaba. Solo era como metal al agua, metal duro. Y va súper atrás. O sea, hasta Japón hacían eso. Y es como un desarrollo tecnológico muy, muy, muy avanzado. O sea, lo que implica científicamente como el acomodo atómico
Es súper complejo como explicar eso. Y ya ahí los japoneses andaban ahí templando espadas así como sin nada. Sí. Güey, aparte, a mí me gustaría hablar, es que, güey, los metales es en general en todo el mundo, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí en Mesoamérica, sí nos dicen así como de, güey, aquí no existía la metalurgia, ¿no? ¡Mentira! Sí existía, ¿no? Esa es una total mentira. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, uno, no existía en Mesoamérica lo que era las aleaciones muy avanzadas, pero sí existían las extracciones de ciertos metales, ¿no? Como el oro, como la plata, por ejemplo, que pues era muy común. Y eso lo tenemos desde los olmecas, ¿no? Aproximadamente desde el 2000 antes de Cristo, que fueron los primeros metales que se extraían en esta zona. Ahora, también a pesar de que las aleaciones no eran muy comunes, no significa que no existieran. Por ejemplo, aquí sí existió el bronce. O sea, de hecho, cuando llegaron los españoles, apenas estábamos empezando la edad de bronce. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque es una media mentira de que el cacao era la moneda, ¿no? O sea, oficial del mundo prehispánico. No era así. La moneda, como una de las monedas oficiales, o sea, sí se utilizaba el cacao porque era una semilla bastante extraña para extraer y era muy preciada, pero aparte era principalmente el trueque, pero sí existía una moneda que eran las achillas de bronce de los purépechas. Y de hecho los podemos encontrar en un montón de lugares. O sea, inclusive las achillas ya funcionaron como método de cambio con los zapotecos, con los mixtecos, con los mexicas, los purépechas, con los huastecos, ¿no? O sea, ya todo el mundo, inclusive los tlaxcaltecas, si ustedes van a cualquier museo de sitio en cualquier parte de lo que ahora es Mesoamérica, bueno, lo que ahora es México y antes era Mesoamérica, en todos los museos van a encontrar así unas hachitas de bronce chiquitas como este tamaño, ¿no? Delgadas. Esa era la moneda. Antes pensaban que se utilizaba como arma y que venían en un palo, pero no. Después se descubrió que es una moneda, ¿no? O sea, era una moneda de bronce que se utilizaba. Y aquí, por ejemplo, la metalurgia era principalmente ornamental, ¿no? Para crear cosas de oro, para crear cosas de plata. Se utilizaban fundidoras de aire con la boca. El soplar la carnita asada, el equivalente. Sí, literal. Literalmente. Y bueno, aquí ya conocían la soldadura, la filigrana y el desmaquinado, ¿no? Que pues es hacer hilos de oro, básicamente, ¿no? Que eso está cabrón, güey. O sea, sí. Yo no me imagino. ¿Cómo haces hilos de oro, güey? Su proceso se llama desmaquina, no. Ni pute. Yo lo conocía como trefilado, que es el proceso de hacer hilos de cualquier cosa. Literalmente, no sé cómo lo hacían antes, pero hoy se agarra un tubo, no un tubo, un sólido, un macizo así, y lo jalan. Así de que, obviamente, no una persona, una máquina lo pasa a través de un dado, se llama, que literal es como más chiquito y como lo estiras. Porque en esencia, los metales son como plastilina. Si lo piensas bien, o sea, yo lo que digo es, si está lo suficientemente fuerte, los metales es una plastilina de que lo puedes amoldar. Entonces, si tienes la suficientemente fuerza, lo puedes pasar a través de cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, y así sacas como los hilos, los cables. Y el oro lo que tiene es que es de los metales más suaves. Entonces, yo creo que es mucho más fácil, sin una máquina muy avanzada, muy pesada, con la mano, yo creo que podrías fácilmente hacer un hilo de oro. Como cuando hacen los caramelos estos que los van haciendo así y van sacándolos de chinga. Ajá, exacto. Pero aquí sí lo tienes que pasar a través de algo y lo jalas. Y yo creo que, yo no soy nada fuerte, pero yo he tocado oro. Me siento capaz de hacer un hilo de oro, la neta. Es muy suave, muy suave. Pues lo puedes morder. Por eso la típica medalla olímpica que la muerden o la mordían. Y si dejabas tu diente marcado, es que era oro puro. Mero bueno, lo mero bueno. Es muy suave, o sea, es de los metales más suaves. No También es de por chocolate. Eso solo no se usa en nada más que ornamental. Sí, justo. Pero también algo interesante aquí en América fue que, como dijo Teca, que sí conocían bastantes metales, pero les faltó uno. Les faltó uno que era el hierro, que nada más lo conocían, que creo que podemos pasar a contarles estas bonitas anécdotas, que eran, pues nada más lo conocían a través de meteoritos, que pues estaban utilizados como en forma de esquirla, o sea, lo hacían ornamental, pero sí se tiene registro de antes de que llegáramos a la edad de hierro. Ya en Egipto, por ejemplo, y aquí en América, en Mesoamérica, se utilizaba pues esquirlas de meteoritos o metales de meteoritos. Para crear más que nada armas pues como ceremoniales, no tanto para la batalla. Pero imagínate tener un arma de hierro en el 6,000 años, bueno, 3,000 años antes de que lo descubrieran. Sí, es el atajo, ¿no? Porque justamente de los meteoritos viene el hierro ya
hecho. O sea, ya hierro puro, bueno, con otras cosas contaminadas, pero en esencia casi puro metal. Entonces te saltas todo este proceso de soplarle al horno. Sí, nada más lo tienes que martillar. Ajá, nada más lo agarras, le das forma de espada y ya quedó. Y ya quedó. Aparte, hay un dato bien curioso que, por ejemplo, en 1863 se encontró un meteorito, ¿no? Que es el meteorito de Bakubirito, ¿no? Que resulta que es un meteorito de hierro, pero resulta que los huastecos lo picaban para sacar hierro y hacer armas de hierro del meteorito, literalmente. O sea, pues, güey, es que no me imagino así de que ves piedra gigante negra, le pegas y suena. ¡Pim! Es como, ok, aquí hay algo, saquémoslo, ¿no? Y por ejemplo, aquí las aleaciones no existían mucho, pero sí hacían ciertas combinaciones. Por ejemplo, también conocían el platino, ¿no? Pero el platino también se utilizaba para hacer oro blanco. ¿No? Básicamente mezclaban el oro, mezclaban el platino y salía el oro blanco, pero era únicamente algo súper, súper de las élites, ¿no? Entonces, bueno, ya después del hierro, ahora sí ya viene lo mero bueno. Lo mero bueno, que por lo cual trajimos a Helios. O sea, después de un contexto de 40 minutos, ya viene empieza, la época. Ya empieza lo ahora sí, chidito. atención. Viene la época del acero, ¿no? Entonces, ¿nos puedes decir cómo se creó el acero? Pues sí, justo el acero, como les decía hace rato, ¿no? Es cuando se empieza a tener más cuidado del porcentaje de carbono que lleva el hierro. Es decir, ya no es solo meter como la piedra y el carbón, sino como tener más, no sé cómo lo hacían, la verdad, porque hasta hoy en día incluso es difícil medir cuánto porcentaje de carbono tiene el hierro, pero tienes que tener lo suficientemente poquito para que dé la resistencia, pero sin pasarte, porque si te pasas tienes hierro fundido y ya eso ya... Sí, pasar tenis está padrísimo, pero pasar tenis, bancas, pero no espadas. ¿Cuál es la diferencia del hierro coladera. forjado al hierro fundido? El hierro fundido es cuando tiene mucho porcentaje de carbono. Creo que tiene que ser más de 1.5%. Igual yo digo mucho dentro de mi contexto, pero 1.5% de carbono es poquito. Si lo piensas como algo hecho de hierro, pues es una nadita. Sí. Pero un acero tiene que tener como 0.2, 0.5. Y el hierro forjado es cuando lo martillas. O sea, forjar es golpear las cosas. Es la acción de... Y lo que tiene es que los metales, cuando los golpeas, endurecen. Entonces, cuando haces una espada a golpes, a hierro forjado, suele ser más resistente que si no lo haces por hierro Si lo forjado. haces nada más por cast, ¿no? Fundición se llama así. Por fundición, sí. Ok. Y o sea, por ejemplo, y aquí ya empiezan a ver como que, bueno, ciertos secretos, ¿no? Que por ejemplo, el famosísimo acero de Damasco, ¿no? ¿Por qué se llama acero de Damasco? Porque lo hacían únicamente y especialmente en Damasco y eran principalmente espadas y dagas, ¿no? Que si ustedes lo buscan y si lo ponen acá, o sea, es así como que tiene unas formitas chistosas, ¿no? Se ve curioso. Pero algo muy cagado es que, de hecho, las espadas de acero de Damasco fueron las primeras espadas. Es el primer producto pirateado oficial del mundo, güey. Porque eran súper cotizadas, güey. O sea, sobre todo, el acero de Damasco únicamente lo utilizaban los... ¿De qué año es el acero de Damasco? No sé si lo tienes tú, Iker. Bueno, yo lo tengo. Yo lo tuve en mi mente en algún momento. Desde el 1100 hasta el 1750 después de Cristo, ¿no? Que eran cuando se utilizaban este tipo de acero. Pero era súper cotizado, güey. Así que únicamente los bizantinos, el emperador Constantino de los bizantinos podían utilizarlo. Únicamente ciertos reyes podían tener acero de Damasco. Únicamente ciertos sultanes otomanos podían tener el acero de Damasco. Pero empezaron inclusive actualmente las espadas que se conservan originales de acero de Damasco están registradas. O sea, sí tienen su fecha de creación para que firma, ¿no? Tienen una firma para justamente evitar las réplicas. Porque inclusive los vikingos les mamaba el acero de Damasco, güey. O sea, la gente de las tierras del norte era así como lo mejor que podías conseguir. Entonces empezaron a falsificarle el acero de Damasco. Y si ya era básicamente así como cuando comprabas tu gorrita Supreme en el 2013 y tenía que tener la etiqueta para que fuera real. Pues algo así tenían que hacer las espadas de acero de Damasco. Pero ¿cómo se hace el acero de Damasco? El acero de Damasco, pues, según yo ya está más esclarecido. El mito era que nadie sabía ni qué era, ni cómo se hacía, ni nada. Según yo tiene más que ver. Creo que lo más importante era el horno, justamente. El horno que no me acuerdo si el nombre era kiln o algo así. Son unos hornos muy particulares y lo que era una combinación entre el horno y el mineral que usaban de su zona. El mineral creo que estaba contaminado con algo. Tenía algo muy específico que es lo que le daba como la textura. Pero lo que no me consta es que haya sido tan resistente como dice ser. O sea, siento que más bien era muy llamativo. Porque la leyenda también dice que lo cuenchaban. ¿Cómo se llama el quench? Templaban. Lo templaban en sangre. Esa cosa me encanta esta historia. Porque tiene algo verdadero. Sí, la leyenda máxima es que el acero de Damasco lo templaban en sangre. Pero no en sangre, no en la sangre de un plebeyo. De cualquier pelado, güey. La idea era que
dependiendo del guerrero, de la sangre de ese guerrero, ibas a absorber como su esencia de guerra. Ya. Entonces, si, no sé, matabas a un guerrero así máximo, así uno que había ganado un buen, templar en su sangre iba a hacer que toda su esencia de guerrero se fuera a tu espada y tu espada iba a ser más resistente. Güey, eso está para narrativa de un anime, güey. Eso está para la siguiente temporada de Demon Slayer, así. Templando así. Tu espada está ahora más verga. No, pero según yo, las formas del acero de Damasco vienen porque lo oxidan después, ¿no? No, es que justo o sea, ahí se lija y le pasa ahí ya se mezcla un poco con la manera en la que hacemos el acero de Damasco. Porque hoy en día también lo pirateamos ya. Sí. Decimos acero de Damasco para la textura y lo que hacemos es mezclar como un croissant, así de que láminas de dos aceros y luego lo oxidas y cada acero se oxida diferente. Pero lo que les iba a decir del temple de en sangre es que tiene algo de verdad. Okay. No me consta, no creo que alguien haya experimentado templar en sangre hoy en día para ver si esto es real, pero hay un proceso en el acero que se llama nitrurado. Nitrurado quiere decir que literalmente se difunde el nitrógeno a la superficie y lo endurece. Suena raro que se difunda porque el nitrógeno es un aire, o sea, es un gas, pero bajo las condiciones correctas puede penetrar el acero y endurecer la superficie. Y adivinen qué tiene la sangre, nitrógeno. Sí. Entonces, como que puede ser que se nitrurara. O sea, no es una idea que se pueda descartar así plenamente. No tanto que es, o sea, chance sí se templada, pero además se puede nitrurar. Entonces, en la nitruración, al endurecer solo la superficie, la hace como que no pierde el filo tan fácil. Pero como la parte del centro no tiene el nitrógeno, sigue siendo dúctil y sigue resistiendo los impactos. Entonces, sí es como un proceso. Hoy en día, no me consta que se use tanto el nitrurado, pero es algo que sí existe y sí se usa. O sea, como que es un proceso real. Ya. Obviamente se usa gas nitrógeno, no sangre, pero. Sí. Pero entonces, o sea, si hoy ves un cuchillo de Damasco, los vas a Japón y te dicen, güey, tu cuchillo de Damasco, quién sabe qué. O sea, es nada más una simulación de Damasco, ¿no? Es un pinche croissancito de diferentes tipos de metales. Y lo que hacemos hoy en día justo es nada más hacer un sándwich de varios metales y ya. Y justo como decías, oxidarlo, cada metal se oxida de un colorcito diferente y la manera en la que lo vayas doblando es la que da como el patrón de la espada o demás. Patrón. Pero pues no es de Damasco, solo son dos metales juntos. Ajá, sí, justo. Que tienen cierto valor porque es muy tardado hacer eso. O sea, se tiene que hacer a mano. Sí. Y tienes que saber hacerlo. Pero... Sí, que si tienen ganas de ver así, hay un güey en YouTube que se llama Alex Steel que se arma unas muy buenas espadas y cuchillos, que son videos así para ver a las 10 de la noche, así de 1 hora un güey haciendo un cuchillo y queda verguísima. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, el acero, el nombre de Damasco, o sea, hay dos versiones. No, uno, que el erudito islámico al-Kindi, que en verdad se llamaba Abu Yaqub ibn Ishaq al-Kindi, ¿no? y el erudito al-Biruni, que se llamaba Abu al-Riyhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Bueno, supone que los que crearon el acero de Damasco, en teoría dice la leyenda, ¿no? Que pues al-Kindi le llamó acero de Damasco porque se producía en Damasco, pero también al-Biruni, menciona que el herrero que creó el acero de Damasco se llamaba Damaski, ¿no? Entonces, por eso se llama literalmente acero de Damasco, ¿no? Entonces, se dice que esta se perdió. Porque también esta misma técnica se replicó sobre todo en Sri Lanka, ¿no? Donde fueron el último lugar en hacer acero de Damasco como de manera original, ¿no? Pero, pues que se perdió por ahí del siglo, o sea, 16 y entre el siglo XVI y XVIII, ¿no? Como que ya intentaron replicar este método de, no sé, de siderurgia, de metalurgia, pero pues nunca le salió tan chido porque decían que pues justo el acero no era tan resistente como solía serlo antes, pero algunos dicen que pues que no era tan chido, solo estaba bonito, ¿no? Yo soy de esa idea porque no, o sea, según yo lo que le daba como esta textura y el patrón era los minerales de donde lo sacaban, o sea, como era una situación geográfica. Si sacabas como el mismo mineral de hierro de otro lado no estaba contaminado de la misma manera y eso en el horno no funcionaba igual. Pero pues por lo general la contaminación en un acero no siempre es buena. Sí, justo. O sea, quieres tener más control sobre lo que le vas metiendo y no... Digo... Sí, o sea, en teoría el acero de Damasco era la piedra y de la piedra salían las formas, ¿no? Por las impurezas, no lo hacían a propósito como lo hacemos hoy en día. Exactamente, no. Okay. Y también querías hablarnos un poco del acero japonés, ¿no? Oh, sí. Mi segunda pasión, el acero de Damasco. Primero el café, luego el acero japonés. Sí, lo que me encanta del acero japonés es que más que del acero, es que ahí desarrollaron un montón de tecnologías y técnicas súper avanzadas en comparación a cualquier otro sitio. De los europeos. Ajá, impresionante. O sea, por ejemplo, ahí se empezó a templar el acero.
que era esto que les dije, ¿no? De enfriarlo rápido. El temple, como científicamente, no, lo pudimos explicar hasta hace poco, de que por los 50, por la Guerra Fría, fue que dijimos, esto le pasa al acero que lo hace duro. Antes de eso nomás era enfriar espada y ya. Y esta banda en Japón no solo lo templaba, sino hacía una cosa que hoy en día correctamente le decimos temple selectivo, pero simplemente es templar una parte de la espada, no toda. Okay. Entonces le ponían arcilla como a la parte de atrás de la espada, no a la que corta. Ya, por eso se ve así. Sí, el jamón, que es esa como textura que tienen todos los animes, es porque se le pone arcilla, con la arcilla se mete al horno, la arcilla evita que se caliente tanto esa parte, y cuando la sacas y la enfrías, la misma arcilla también evita que se enfríe tan rápido. Entonces solo se va a templar la parte que no tiene arcilla. Ya. Y es que el temple es muy bueno, pero como endureces, fragilizas. Entonces, si fragilizas toda la espada, puede ser como muy filosa, pero se puede romper. Y lo que quieres es que la parte de atrás de la espada, la que resista los golpes, sea más dúctil, absorba los impactos. Entonces, pues no templas esa parte, ¿no? Y todo este conocimiento bien complicado, metalúrgicamente hablando, o sea, de verdad, cuesta trabajo, inclusive si vas a una universidad, que te expliquen qué es el temple. Sí. Esta banda así de que sí, hasta le ponían patrones, ¿no? Sí. La dibujaban. Sí, no, pero sí, y les funcionó a los japoneses bastante tiempo hasta que llegaron las pistolas. Sí. No, allá no había tantos cañones y demás. Les funcionaron porque, pues, tenemos registro de cuando hablamos de el Imperio Japonés parte 3, que seguramente tenemos que ser la parte 4, ya nos la están pidiendo. Pues que hubo batallas de samuráis contra Banda con pistolas ya. contra bandas con pistolas, ya, sí, exacto. O sea. Sí, y de hecho es bien interesante porque cuando llegan los europeos al Japón y descubren las espadas japonesas, dicen como, ¿qué es esto, güey? Porque inclusive los chinos también ya tenían un diferente tipo de acero, ¿no? Aquí tengo que durante la dinastía Qing hicieron, entre el siglo 9 y 10 se produjo el acero de crisol dentro de China, la dinastía Song, ¿no? Que también era un tipo de templado diferente del acero, que también las espadas chinas empezaron a ser muy, muy cotizadas dentro del mundo europeo porque era un acero más fuerte. Pero cuando conocen a los japoneses dicen, estos perros, ¿no? Entonces, los japoneses, no importa que hagas algo bien, siempre hay un niño japonés que lo va a hacer mejor. Que lo hace mejor, literal. exacto. Y esto viene históricamente hablando, ¿no? O sea, es que es un perfeccionamiento de todo el proceso, o sea, no solo del temple, sino Sí, como sí. de la manera en la que quemaban en el horno, la geometría del horno, el cuidado de usar solo los materiales más específicos. Y es eso, tener más control sobre tu producto final, que es muy complicado, mucho más cuando es hace mucho tiempo que no sabes ni medir cosas, ¿no? O sea, químicamente hablando. Sí, ajá, exacto. sí. Y por ejemplo, ahora qué bueno que mencionas la Guerra Fría, o sea, porque la Guerra Fría fue el impulso de absolutamente todo lo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, desde telecomunicaciones hasta el microondas, ¿no? O sea, literalmente. Entonces, ¿tú sabes algún tipo de acero o de algún tipo de aleación que se haya inventado durante la Guerra Fría? Todos. Así. No, real, o sea, sí existían antes, pero la metalurgia como ciencia y como esta cosa grande que tenemos hoy en día surge en la Guerra Fría. Y hay una competencia, y de hecho a mí me parece también muy interesante que en la metalurgia hay como dos corrientes de pensamiento, como si fuera esto ciencias sociales, pero es real. Sí. Hay libros rusos y libros estadounidenses. Y como que ambos abordan los mismos problemas, pero con enfoques un poquito diferentes. Obviamente, al ser ciencia, como que todos van hacia el mismo objetivo, pero la manera en la que presentan los materiales y así es súper diferente. Y a mí, o sea, que estaban desarrollando acero aquí y allá y escribiendo del acero aquí y allá. Y como que toda la metalurgia moderna nace de la Guerra Fría. Sí, para que vean, la Guerra Fría tiene que ver con absolutamente todo. Sí. Maldito capitalismo. Eso es así. La Guerra Fría es el statement más grande de la humanidad. Es decir, podemos hacer lo que sea mientras lo agarremos a billetazos, güey. Me decía un primo así, de que es así, antivacunas y todo, de que no, es que yo no ¿Tienes veo. un primo así, güey? Sí, lejano. Saludos. Que dijo, es que yo no creo que en 3 años ya nos podemos tener una vacuna del COVID. Güey, no mames, ¿sabes en cuánto tiempo llegamos a la luna a billetazos, güey? O sea, llegamos con el poder computacional de una calculadora así de que jack shit, así no hicimos nada y se tardaron 10 años. A billetazos. Tardaron 10 años, pero lo lograron. Pero no mames. Sí. Oye, güey, y tengo una pregunta, tú que te gustan los hierros y los aceros. ¿De qué están hechos los puentes, güey? De hierro. O sea, ¿por qué no se oxidan? Caen. O sea, ¿por qué no se caen, güey? Es que depende del puente. ¿Te refieres a los colgantes? Pues en general un puente de hierro. Por ejemplo, el que está en Ecatepec, que es el puente que es el primo de la Torre Eiffel, güey. Ajá. O sea, o la Torre Eiffel, güey. O sea, ¿qué tipo de hierro está hecho de que no se oxidan? El hierro de la Torre Eiffel es un hierro muy particular
porque es una especie de hierro fundido, pero de que tiene mucho porcentaje de carbono, pero era cuando no se conocía como el hierro fundido como tal. Creo que se llama hierro pudelado. Ajá, lo que dice hierro pudelado. Que se llama así porque el proceso era pudelado y era como una especie de hierro de carbono. Hierro fundido más o menos. Y esos no se oxidan como tal porque siempre están oxidados. Ok. Sí. Okay. Eso es como, hay como dos maneras de defenderse en el óxido en la vida. Uno es de plano ser como inmune y otra es oxidarte y que tu propio óxido te detenga. Ok. Y eso es lo que hace. O sea, lo que te mata te hace más fuerte, literalmente. Exactamente. Te oxidas y se hace como una barrera, como si te pusieras bloqueador. Ok. Ay, por eso no tomo agua. Me oxido. Pura chevechita. Y sí, digo, yo creo que los puentes más modernos deben de usar un mejor acero. Mejor. De hecho, la Torre Eiffel crece de tamaño. Me encanta ese dato. Sí, ¿no? Que cuando hace Calor, Ajá. y no solo crece hacia arriba, sino de donde le da el sol, crece chueco así. Sí, me pasa algo parecido a mí. Te enchuecas. No me vean encuerado cuando hace frío, por favor. Porque te enchueca. No me hago chiquito. ¿Traes chanfle? Me hago chiquito. No, el chanfle ya viene de... ¿Qué dirías que es el siguiente paso? Después ya se perfecciona el acero a tal nivel de que pasamos al... ¿Cuál dirías que es el siguiente paso de la humanidad después de ya darle en su madre al acero? O sea, dirías que es acero inoxidable, es otro tipo de material. no, espérate, antes de eso, ¿cómo es el acero inoxidable, güey? Ese es O sea, porque creo que está como que muy común y así como es acero, pero no se oxida, ¿no? Así como los cuchillos brasileños que todo mundo tiene, güey. La que tiene el manguito de madera, ¿no? Y el que es de sierrita, güey, que es así como no importa qué lugar tan escondido de México, todos tienen ese cuchillo. Ese cuchillo que venden en el Soriana. Es una aleación, es decir, le pones al hierro, creo que es cromo y níquel, y lo que hace es lo mismo, pero mejor. Lo que hace es oxidarse. En cuanto tú lo fundes, lo haces, lo que ves en la superficie de un acero inoxidable es óxido. Y sobre todo es óxido de cromo, que se oxida muy fácil. Pero se hace como una barrera protectora. Ese proceso físico se llama pasivación. Okay. Es una barrera pasiva que impide que regrese, o sea, que entre el óxido. Okay. Literal es como ponerte bloqueador, donde el bloqueador es tu mismo óxido. Eso está bueno. Y no es tan raro como parece, solo que no se habla mucho, pero el aluminio, todo el aluminio no se oxida porque siempre está oxidado. Tiene una capa en la superficie de óxido de aluminio siempre. Si quieres oxidarlo, realmente tienes que quitar esa capa y en cuanto tú la raspas, se oxida luego. O sea, ni siquiera se ve. Sí, apenas estábamos raspando con unas palitas, así apenas, pero es impresionante lo rápido que se oxida algo no tratado. O sea, de que estabas raspando, le quitas esa capita, lo dejas tantito en el agua y 20 minutos después regresas y ya está naranja. Y dices, ¿qué pedo, güey? No mames. Sí. Pero sí. ¿Qué ibas a preguntar? ¿Cuál fue el siguiente paso después del acero? ¿Cuál dirías que es el gran acierto de la humanidad después del perfeccionamiento del perfeccionamiento del acero? Del acero, yo creo que el acero duró mucho. Porque Sí. Yo siento que incluso, es real, no se ha perfeccionado. O sea, el acero se sigue haciendo y reinventando todavía. Pero yo creo que si hablamos como en términos de materiales, para el siguiente paso enorme, definitivamente es el plástico. Sí. El plástico hizo un boom, o sea, ya es mucho más contemporáneo, pero, o sea, fue un material completamente innovador, una cosa que no pesaba, se hacía muy barato, resistía un montón, pues resiste milenios, ¿no? De que hay bolsas de plástico por ahí flotando todavía. Sí, justo. O sea, es un material con unas propiedades súper diferentes a todos los materiales que conocíamos antes. Lo tuvimos que sacar de las tierra, ¿no? Sí, del petróleo para encontrar algo tan particular. Pero yo creo que fue el siguiente boom muy impresionante y ahorita pues es el mismo problema que tenemos. Exacto, sí. Mi Big Mac trae microplásticos y tú, no. Güey, ¿viste ese estudio que ya dice que ya todos los hombres tenemos microplásticos en los huevos? Güey, qué triste, güey. Aparte vi ese meme que decía, mi papá con mi abuelo contaminado con arsénico, mi papá con no sé qué, con asbesto, yo microplásticos, güey. Sí, verga, güey. Sí, y ¿sabes qué es lo peor? Que yo creo que es probable, o sea, los microplásticos, el plástico es un material tan difícil de deshacerte de él que en lugar de descomponerse, solo se hace más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, pero no se deshace. Y hemos usado tantos plásticos en tantas cosas que pues no me parece nada... No me sorprendería tener microplásticos en muchas partes de mí. Debemos de hacerle caso a la película de Cody Banks. Y no es que la película de Cody Banks inventan como un nanochip que se come todos los derivados del petróleo. Yo me acuerdo, sí. ¿Tú te acuerdas de esa película, güey? La de Cody Banks. Que le dejaban y se comía la ropa y le decía, ajá, y sí, quedaba desnudo.
Sí, justamente necesitamos inventar algo así que se coma el plástico, güey. Porque... Sí, hace falta. O sea, pero vi que ya hay un hongo, ¿no? Que sí se come el plástico. Pues como que lo ¿quién están... ¿O polilinker o fungicosas o algo así? Yo y Polilinker hicimos un video sobre los microplásticos y cómo hay hongos que se están desarrollando para eso. Pero todavía no es algo viable. O sea, es que aparte el problema de los microplásticos es del tamaño así gigante. Sí. Y pues hacemos un honguito en un laboratorio y que está bonito, ¿no? Sí, está chido. Se come 2 gramos de plástico al año. Y Yeah. aplaudimos. Vamos bien. Oye, yo he visto gusanos que se comían el unicel también. Ah, no sabía. A la bestia. Sí, Oye, así, güey. ¿el pero unicel así, cómo ¡guam! se hace, güey? ¿El unicel es Poliestireno. una espuma? No sé, no me queda claro. Alguna vez lo supe. Creo que se tiene que le bombeas aire o haces una reacción como con CO2 o algo así, que al momento todos los plásticos se tienen que polimerizar. Ujú. Está difícil esa palabra. Sí, ¿qué es eso? Los plásticos son cadenas de monómeros, se llama, que son como partículas definidas. Y lo que haces es unir toda la cadena. Y la Ok. polimerización es la unión de esa cadena. Ok. Pero lo que pasa es que una vez que haces la cadena, ya, o sea, súper resistente, o sea, como que no hay vuelta atrás. Ok. Y justo el proceso de todos los plásticos es polimerizarlos, que es como mezclar los cadenitas separadas, como los monómeros, como las piececitas por separado, y luego calentarlas o con otra reacción química, unirlas todas. Ok. Y normalmente, creo que para hacer la espuma, creo que es espuma de poliuretano, ¿no? Sí. Se hace un poliuretano y en la misma como reacción crea gases. Entonces es como 2 en 1. No solo lo Sí, polimerizas, sino el mismo gas lo expande y hace que sea como así. Ya. Oye, güey, y tú sacaste un video sobre eso, pero igual estaría chido que lo explicaras. O sea, la mentira del reciclaje del plástico, güey. Ah, sí. Está buenísimo, güey. Es Me que- traumé. La cosa es que cuando pensamos en reciclar, la primera idea del reciclaje es como vuelvo a lo que tenía antes, ¿no? O sea, por ejemplo, en una lata de aluminio, yo la reciclo y tengo aluminio. Pero cuando hablamos de plástico, no volvemos a tener la misma cantidad de plástico con la que iniciamos porque se degrada. O sea, se pierde. Digo, siempre hay una pérdida, ¿no? De que pierdes, cuando fundes latas, pierdes, pero es un porcentaje chiquititito. Pero los plásticos se degradan. O sea, pierden propiedades. Entonces, si quieres regresar a tener el mismo plástico, o sea, si quieres llegar de, no sé, una pieza de plástico a la misma pieza de plástico, tienes que poner plástico nuevo porque parte de la pieza original ya perdió propiedades, ya se hizo más débil. Entonces, cuando hablamos de un plástico 100% reciclado, estamos hablando, sí, que tiene 100% de materiales reciclados, pero además tiene que tener no solo plástico nuevo, sino ciertos aditivos que lo ayuden a volver a tener las mismas propiedades. Porque si no, ya estamos hablando de infrarreciclaje, que sí es posible, pero pues es hablar de, yo ya no lo cuento tan válido, ¿no? De que tengo una botella de plástico, se debilitó y entonces ahora hago otra cosa que no necesite que resista tanto, ¿no? Ya. Pero en mi mente, y es una cadena que tiene un fin, ¿no? Porque va a haber un momento en el que lo recicles tantas veces que ya se perdió. Sí. O sea, a diferencia de otros materiales donde lo puedes hacer infinitas veces y las propiedades son las mismas porque siempre llegas a lo mismo. Y es esto de la cadena, ¿no? Cuando reciclamos no podemos separar la cadena de los monómeros. Ya está hecha y lo que hacemos es nada más como acomodarla de nuevo, ponerle parches, tú di, ¿no? Porque se va rompiendo. Pero pues esas rupturas son las que lo hacen débiles y le pones material nuevo para que como que lo shineas tantito, ¿no? Para que aguante. Ok. Oye, güey, ¿y el acero sí se puede reciclar? Sí. O sea, por ejemplo, los deshuesaderos de barcos, ¿no? Que supone que reciclan todo ese pedo el acero de los barcos gigantes. O sea, ¿todo eso sí se recicla? Sí. ¿O llega un punto que ya no se puede reciclar? No, el acero? siempre se recicla. Y de hecho la industria del acero, muy importante, y hacia donde va todo, es que sea 100% reciclado. Ya ni siquiera no es un impulso verde. O sea, dicen serlo, pero es un impulso ya económico, porque es más barato conseguir la chatarra y fundirla que sacar la piedra y hacer hierro nuevo. Hay cosas que conviene más hacerlas desde hierro nuevo, ¿no? Cuando quieres algo muy, muy puro, te conviene seguir un proceso, pero no es que no se puede, es simplemente una cosa económica. Ok. Y hablando de economía, ahí te va a un dato histórico. Yeah. ¿No? ¿Tú sabes cuál es el tratado del carbón y el acero? Ya quedé aquí. Mira, el tratado del carbón y el acero fue un tratado que se firmó. Pongan atención porque esto es contexto de la Segunda Guerra Mundial. Para que no anden mamando de el capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está, güey. Ya empezamos. Espérense, quédense aquí en este podcast, algún día va a salir. Bueno, el Tratado del Carbón y el Acero fue un tratado que surgió después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que básicamente Alemania y Francia se volvieran a ir a la guerra por tercera vez, ¿no? Porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial no son por las razones que nos las dicen, ¿no? La Primera Guerra Mundial se dio por el control de las colonias en África y en Asia, ¿no? Básicamente por el control de los mercados. Eso de que mataron al Pancho Pedro, al Francisco Fernando, güey. Sí, se mamó, O sea, es el pinche. Ajá. O sea, un güey vale verga, ¿no? O sea, lo mataron y ya fue como la excusa.
Ahora, ¿cuál fue la excusa principal? El control de las colonias. Ahora, la Segunda Guerra Mundial se da por el control principalmente de dos regiones de Europa que se llama Alsacia y Lorena. Actualmente Alsacia y Lorena son francesas, pero Alsacia y Lorena antiguamente eran del Imperio Alemán. Tras la firma del Tratado de Versalles, Alsacia y Lorena se regresa a Francia. ¿Por qué? Porque son dos lugares donde existe un chingo de hierro y un chingo de carbón, ¿no? Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, el Adolfito lo que hace es una invasión estratégica a Finlandia, ¿no? O sea, a Noruega, perdón. O sea, y todo el mundo dice como de, güey, ¿por qué? O sea, ¿qué verga con Noruega, güey, no? Pues resulta que Noruega tiene las minas más grandes de carbón de toda Europa y Adolfito, tras la conquista de París, la caída de Francia, la creación de la Francia de Vichy y la conquista de Polonia y de Austria y de Hungría y todas estas partes, entonces se hace dueño de todas las minas de acero de Europa. Es por esto que Hitler, güey, era poderosísimo militarmente porque tenía el control de todo el acero europeo. Literal, ¿qué le faltaba? El carbón. Por eso invade Noruega, ¿no? Que primero lo rechazaron, o sea, la primera invasión a Noruega fue fallida, pero después ya les partió su madre, ¿no? Y conquistó todo y tenía todo el flujo de carbón y eso también llevó casi a la quiebra al Reino Unido, porque todo el carbón venía de Noruega. Entonces, por eso la guerra se prolongó 4 años más. Y yo siempre me preguntaba, ¿de dónde verga sacaban tantas cosas, güey? O sea, porque, pues, por ejemplo, el Imperio Británico en ese entonces tenía todas sus colonias en África y todas sus colonias en Asia. Los franceses también, güey. Y los gringos es un puto continente, ¿no? O sea, y los rusos también es un pinche continente, ¿no? Entonces, ellos no necesitaban colonias. Yo decía, güey, pues ¿de dónde sale tanto recurso? Dice, bueno, pues porque, y contexto de la Segunda Guerra Mundial, Adolfito, tras la conquista de Francia, dijo como nos vamos a concentrar en 3 cosas. 1, la extracción de carbón en Finlandia. 2, la extracción de hierro en Alsacia y Lorena. Y 3, sembrar un chingo de comida en Polonia y Austria. Así, no, literal. O sea, fue como de me disminuyen la máquina de guerra y me empiezan a sacar materias primas. Para 1942... ya Adolfito ya era turbomillonario, tenía todos los recursos del mundo y por eso la guerra se extendió. Wow. Ahora, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alsacia y Lorena regresan a Francia y con la rendición de Alemania y justamente se firma el Tratado del Carbón y el Acero para poder evitar que se vuelvan a pelear por este recurso. ¿Por qué? Pues porque los alemanes pues ya estaban divididos, pero seguían muy enojados, ¿no? O sea, como de, güey, perdimos una guerra mundial y no solo nos dividieron en 2, güey. O sea, de repente un lado comunista y el otro capitalista, ¿qué pedo con nosotros? Entonces, para evitar eso, le dicen a la Alemania occidental, la Alemania capitalista, así como oriental, ¿no? Si a la Alemania oriental le dicen como de, güey, ¿me vas a firmar el Tratado del Carbón y el Acero? Para llegar a un acuerdo con Francia en el que van a tener comercio. Ahora van a comerciar. Ya no se van a pelear por el control de estos recursos, principalmente de estos dos. Y el Tratado del Carbón y Acero es el previo a la firma de la Unión Europea. Es el abuelito de la Unión Europea. Es el abuelito del euro. Gracias al Tratado del Carbón y el Acero se crea el euro y la zona euro y la Unión Europea. Y gracias a eso, pues, güey, los europeos se llevan de la verga. O sea, sí, muy, muy felices todos teniendo la Unión Europea y la zona euro y lo que chingada. No mames, se odian, güey, entre ellos. O sea, los franceses odian a los ingleses odian a los franceses odian a los alemanes odian a los polacos, güey. O sea, todo el mundo se odia entre sí. Pero para no irse a la guerra, porque ya vieron que una guerra está culera porque nada más causa 80 millones de muertos en 6 años. Entonces, pues dice como, no, mejor vamos a llevarnos bien, güey. Pero bueno, esa es la historia para otro lado. No sabía que el carbón había hecho tantas cosas. Güey, el carbón y el acero, güey. O sea, el control del carbón y el hierro fue lo que causó la Segunda Guerra Mundial, literal. Wow. Y también el enojo y el ultranacionalismo y la ultraderecha, ¿no? Sí, y también sí, Hitler, ¿no? No le quitemos y el fascismo. Señor. Sí, pero hablando de recursos, fue justamente el acero. Y oye, amigo, pues ya para ir finalizando este capítulo, estuvimos viendo que tú creaste aceros, güey. ¿Qué acero hiciste? Sí, lindo pasado, ¿no? Todavía extraño así hacer aceros. Así hacer cosas. Justo, los aceros de la familia que yo hacía se llaman aceros avanzados, de alta resistencia. ¿A qué? A todo. A todo. A huevo. Por lo general son resistencia mecánica. Lo que impulsa la industria del acero hoy en día son los coches. Y el principal objetivo de esto es hacer aceros más resistentes de manera más barata. O sea, yo no hacía aceros que dijeras como, este es el acero más duro del mundo. Pero era un acero que era mucho más resistente que un acero casual. Y lo podías hacer en una línea de producción sin
hacer acá, tener que comprar o invertir demasiado. Los que yo hacía, particularmente, se llaman aceros de temple y particionado. Y por eso me gusta tanto el temple, porque es la mitad de lo que hacía. Sí. Y me sorprende que el temple se hizo desde hace un buen de tiempo y apenas hasta hace... Estos aceros llevan, desde que se descubrieron o se inventaron más bien, fue hace como 20 años. Y todo este tiempo desde el Japón que hacían temple, no pudimos encontrar una manera de mejorarlo hasta ahorita con el temple particionado. Y está medio sencillo, la verdad, como que el proceso, pero endurece muchísimo más y la idea era hacer como aceros nuevos que fueran fáciles, como les digo, fáciles de producir y que además tuvieran propiedades muy buenas. Y te digo, el objetivo principal era para coches, pero el objetivo como a largo plazo es decir, podemos hacer más cosas de esto aparte de coches. Pero siempre son los coches los que quieren dominar el mundo. ¿Qué acero utiliza Tesla, güey, para la Cybertruck? ¿No sabes? Dicen que es acero inoxidable. No sé cuál sea, porque en el acero inoxidable hay muchos grados y muchos tratamientos térmicos que pueden llevar. No creo que sea un acero tan especial, si te soy honesto, porque las carrocerías no llevan los mejores aceros por lo general. Los mejores aceros se guardan como para los pilares, que son como los que sostienen el chasis del coche, o como piezas ya mecánicas que ya se están suplantando por otras cosas como más ligeras. Pero es buena pregunta esa. Sí. Y otra pregunta, güey. Por ejemplo, ¿no ves que pues están los blindajes de acero, ¿no? Que utilizan los tanques y todo ese pedo. ¿De qué están hechas las balas antiblindajes, güey? Yo creo que tiene que ver con la geometría y la forma en la que entran, más que con el material. Sí. Sí, porque, o sea, pues siempre lo más duro rompe lo más suave, ¿no? Pero pues no es más fácil tener un tanque duro que una bala, porque las balas son chiquitas, ¿no? Entonces yo pienso que tiene que ver con la manera en la que impacta y la que entra como a lo que quiere penetrar. Que ¡ay, qué rico! Que es lo que hace que pueda hacer un hoyo, pero no tanto en el material en sí, sino ya algo más como... O sea, por ejemplo, la velocidad y todo ese pedo, entonces... La velocidad y yo creo que la geometría y la forma en la que justo cuando choca, hay unas que nada más pegan, ¿no? Pero hay unas que por la forma de la bala puede como entrar y como en la manera en que se va rompiendo, ir penetrando en las estructuras. Ok. Y ya la última que yo tengo. ¿De qué están hechos las naves espaciales, güey? De varias cosas. O sea, supongo que sí, cabrón, pero... Tiene varios materiales, de hecho. Es plástico. Plástico, tungsteno, por ahí. Justo creo que una de las innovaciones más grandes de SpaceX fue que volvió a regresar a hacerlas de acero inoxidable. Ok. Pero cada compartimento de una nave espacial se hace diferentes cosas. Por ejemplo, el que tengo muy, muy claro es que... ¿Cómo se llama la competencia de SpaceX? ULA. Era como la más establecida y los tanques de combustible de los aviones ULA, de los naves espaciales ULA, son de un aluminio no tan especial, pero lo que hace especial es que es muy, muy delgado. De hecho, un fun fact que me parece impresionante es que es tan delgado que si no tiene combustible, se dobla por sí mismo. No mames. O sea, resiste bastante bien cuando está lleno y presurizado hacia afuera, ¿sabes? Pero si tú lo pones así suelto de que se hunde porque es súper delgadito. Y dependiendo, justo, puede ser aluminio. He visto que usan acero, Tesla usó acero, que es como la innovación. Dijeron como en lugar de investigar como un material nuevo que pueda ser como mejor, ¿por qué no perfeccionamos el uso de otros que ya conocemos que son muy resistentes? Porque la ventaja del acero es que es muy resistente, entonces lo puede hacer súper delgadito. Pero entonces la manera en la que lo haces es más complicado, ¿no? Como por este tipo de cosas que parecen sonzas, ¿no? Si yo hiciera una nave espacial no me preocupo porque el tanque de combustible lo deje solo y se hunda, ¿no? Pero pues son cosas como que se van sumando. Y una pregunta muy tonta, güey. Pero pues es más tonto que no pregunta, ¿no? O sea, yo sé para que un acero se oxide, necesitas oxígeno, ¿no? O sea, creo que es un poco obvio. ¿Cómo o sea, cuando están en el espacio, las naves espaciales o cosas así, se corroen de alguna manera o se dañan o reciben algún tipo de daño? O sea, porque pues, si no hay oxígeno, obviamente, pues no se pueden oxidar. Pero les pasa algo, güey, así que digas como, hay que cambiarlo cada cierto tiempo porque, no sé. Creo que no se oxidan. Me consta que no se oxidan. Pero lo que puede suceder es que hay muchos debris, ¿o cómo se llama? Como basuritas espaciales. Basurita espacial. Retazo espacial. Retazo espacial. Como un pollo. Debris. Que, o sea, una cosita chiquitita a la velocidad a la que orbita, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, una de esas cosititas puede hacer un hoyo. Entonces, según yo, no tiene como un desgaste en sí químico, pero es más bien mecánico de las cosas que le puede suceder y como la vibración de las cosas que están ahí dentro y estarse moviendo. O sea, porque en general, aunque no se oxide, la oxidación es un desgaste químico y es como muy evidente, pero hay muchos tipos de desgastes, como la fatiga. Si
el fallo de la fatiga, que me gusta porque es como si chingas mucho a alguien, Sí. pues no le duele, ¿no? Pero después Sí, de no, 2 pero días de después estar de 2 días haciendo de estar así, así, güey. el carnal ya está de malas. Y lo mismo me pasa a los materiales. Si están vibrando de una cierta manera todo el tiempo, pon tú que en un mes no le pase nada, pero en un año tienes que plantear cambiar esas piezas porque pueden fallar. Ya. Y lo picante es que no sabes cuándo, ¿no? A huevo. Está difícil predecir. También, corrígeme si me equivoco, según yo, también el tema de las naves espaciales, el recubrimiento tiene que ser pues, en contra de la radiación, ¿no? Porque también... Sí. Cuando están en... Ya están, O sea, ya, cuando están flotando, en en contra de la órbita, ¿no? radiación. Y cuando... Bueno, es que también hay radiación. Cuando salen y entran, pero es radiación de calor, ¿sabes? Sí. Son materiales que se diseñan para que no... Si se calienta mucho de un lado, no se sienta del otro. Okay. Eso está cabrón. O sea, hay unas cosas donde literal le sopletean como una cosita y lo pueden levantar con la mano y está como rojo, pero como no transfiere el calor del material a tu mano, no te quemas, aunque está muy caliente. Y son como escudos. Como el antirradiación. recubrimiento de abajo del... Lo Odyssey, ¿no? Ajá, la pancita negra. La pancita negra, güey. Así Era nomás así eso. prende de mamada. Sí. Yo tengo una pregunta ya nada más para terminar. O sea, porque para mí o sea, se me hace extraño pensar en un uso, por ejemplo, para un metal tan resistente y tan denso como el tungsteno, por ejemplo. O sea, no sé, o sea, sé que existe, sé cómo se hace, pero no sé para qué lo usan. Ah, O sea, como que está ahí y siempre ves videos de que esto es un cubo de tungsteno que pesa mamadas, güey, y aquí está, y tú, pues sí, pero ¿para qué verga se ocupa? ¿Para qué se hace? el más común que me viene a la mente, seguro hay más. Siempre hay una aplicación que dices como, no mames, Sí, tienes un razón. pisapapeles verguísimas. Pero lo que se hace más de tungsteno son las brocas, como las puntas con las que cortan sí. materiales. Porque siempre lo más duro corta lo más suave y el tungsteno es durísimo. Sí. Entonces, cuando quieres cortar un material muy duro, por ejemplo, haces un acero mamadísimo, así como el que yo hacía. El problema que tuvimos es que no lo podíamos cortar. Porque necesitas un material más duro que lo corte y el tungsteno es de los materiales más duros. Entonces se usa como para estas piececitas que giran, literal como brocas de las máquinas CNC. Sí. Cuando quieres cortar algo como muy, muy resistente, la punta es de tungsteno. Y hay veces que ni siquiera es de tungsteno, es de óxidos, que son todavía más resistentes. Madre, Ok. sí. Más duros, no resistentes, más duros. Ok. Un mundo, me encanta. Me encanta, porque nos podemos quedar aquí platicando así, porque, por ejemplo, muchas personas no saben, o sea, dicen, güey, es que no mames, el plomo, güey, o sea, pesa como plomo, pero sí, pero tú sabes que el plomo lo puede doblar así, Sí. ¿sabes? Con las manos, entonces no necesariamente. A mí lo aquí está el pesa tungsteno es- se utilizó para, con razón no los destruía contra los panzers alemanes de la Segunda Guerra Mundial, güey. O sea, recubrían de tungsteno el panzer, güey. Con razón nunca lo podían destruir. Bueno, pero imagínate, o sea, el tungsteno es pesadísimo. Sí, güey, Mover imagínate una eso. cosa de esas. Bueno, güey, se hicieron el pinche, ¿cómo se llama? El obús gigante, güey. No mames, que lo tenía que traer 3 trenes, güey, para moverlo. el primo de Tomás el El primo de Tomás el tren, güey. Pero bueno, mi estimado Helios, pues yo creo que hasta aquí. Súper. O sea, la verdad aprendimos mucho de aceros. Sí, ¿Quién diría que muchas no? gracias. Igual creo que nos faltó platicar un poco sobre, o sea, cómo funciona esto dentro del mundo, porque platicamos de las espadas y la chingada, ¿no? Pero también, o sea, el camino de la metalurgia acompañado del camino armamentístico, güey, o sea, está también bien interesante, pero ya será tema para otro capítulo. Para otro capítulo. Pero pues acuérdense seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, que ya estamos subiendo muchas cosas de nuevo. Los shows nos van para arriba. Yeah. El Gustav, güey. ¿El qué? El Gustav. Así se llamaba Sí, el cañón. El cañón, güey, el Gustav. El Gustav. Sweater Gustav. Sí se ve mamalo. Sí, güey. no manches. Se los vamos a poner aquí arriba también para que lo vean. Sí, güey, no mames. El primo de Tomás el tren que nació Bueno, en- antes que nada, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, mi estimado Helios? Como está difícil, siempre me cuesta trabajo. Helios es con H, como el elemento, helio, y luego U, y luego Z, y luego un guión bajo. Helios. Bueno, aquí va a estar de todos, ¿no? Ajá, Así, aquí por se si va lo a poner quieren en la buscar. pantalla para que lo vean. Algo que quieras recomendar. Recomienda lo que quieras, lo que sea. Arriba el acero, Arriba el acero, yeah. y arriba el acero verde, y abajo el CO2. A huevo. Arriba el acero verde. Sí. Me gusta. Y me recuerda gusta que el acero es duro, pero más duro. Más dura. La verdura. La vida es dura, pero es más dura la verdura. Los queremos mucho y recuerden que no hay historia si no hay un. Güey. Bye. Nos vemos.